Pues es como siempre un placer volver a realizar un programa más con todos vosotros. En esta ocasión el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Lo hemos dedicado a un tema que estamos seguros que os va a encantar. El tema, el diablo, mito o realidad. Y para ello vamos a contar con el representante de Información Pública de los Testigos de Jehová en Madrid, nuestro amigo Alfonso Alonso Manzanal. Todo ello va a ser en un momentito, desde aquí, desde el Hotel Westin Palace. Por supuesto, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues una vez más, lo hemos comentado hace un momentito en la entradilla del programa, que vamos a dedicar el programa íntegro, podríamos decir que es un programa especial en el sentido de que en esta ocasión vamos a hablar del tema que os he mencionado hace un momento, el diablo, mito o realidad. Y para ello, pues hemos contado con nuestro amigo, con nuestro compañero, podríamos decir en cierto sentido en el programa, para todos estos temas, como es Alfonso Alonso Manzanal, que es el representante de Información Pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. Alfonso, muchísimas gracias por colaborar una vez más con nosotros para, bueno, pues hablar de, como hemos dicho, ¿no?, el diablo en esta ocasión. ¿Mito o realidad? Gracias a vosotros y esperemos que por lo menos salga como los otros. La verdad es que siempre hemos disfrutado mucho cuando has estado aquí con nosotros, no solo nosotros, sino muchas personas nos han comentado eso, ¿no? Y yo particularmente tengo que decir que efectivamente aprendo mucho contigo, aprendemos mucho contigo, ¿no? Lo digo sinceramente, y además es que es una forma en la que nos explicas estos temas de una forma muy sencilla y por eso, bueno, pues como siempre, bienvenido. Bueno, yo querría hacer el inciso de que no es nada nuevo, o sea, lo que vamos a hablar, como en otros programas, es de lo que dice y enseña la Biblia. De modo que alguien puede tener opiniones diferentes, pero nos limitamos a lo que enseña la Biblia y esto sí que para nosotros, por lo menos, tiene autoridad, porque es la palabra de Dios. Bien, Alfonso, pues si te parece bien, pasamos directamente a la primera pregunta, ¿no? Y creo que la primera pregunta, la de rigor, sería: ¿existe el diablo o no existe el diablo? Bueno, si esto se lo preguntamos a la gente en general, millones de personas dirían que no existe el diablo, que realmente es un símbolo del mal, y en cambio, pues otros, quizá no tantos, pues dirían que el diablo es un espíritu poderoso que trata de manipular a la gente, y este programa esperemos que sirva para reflexionar sobre cuál es la opinión de cada uno, especialmente al terminar el programa. Muy bien. Entonces, la mayoría de las personas, si les hablas del diablo, ellos se ríen. Sí, esto es verdad, tienes razón. Pero es curioso que las grandes religiones, es decir, la cristiandad, el judaísmo, el islam, incluso los mormones, dicen creer que existe Satanás, el diablo. Pero siendo el enemigo número uno de la humanidad, pues lo que sorprende es eso, que cause risa este tema, porque todo lo malo, la vejez, el sufrimiento e incluso la muerte, comienza con Satanás, el diablo. De modo que eso nos tiene que hacer pensar en que si este sujeto existe, tendríamos entonces que poder tomar una actitud o decisiones teniéndolo en cuenta. Claro, porque si, como tú estás mencionando, la vejez, el sufrimiento y la muerte, todo ello han comenzado con el llamado sujeto, Satanás, el diablo, ¿cómo es que la gente no cree en él? Con tanta repercusión que tiene. Claro, en el programa, en fin, en la entrevista vamos a ver que es sorprendente que no crean, ¿no?, por la evidencia que hay. Pero hay que reconocer que las grandes religiones se han dedicado a decir que el diablo no existe.
Creen en él, pero dicen que no existe, que es una personificación del mal, como un símbolo del mal, y encima añaden que está dentro de nosotros. Esto es así. Entonces, claro, naturalmente las personas pues bajan en guardia, ¿no? Voy a leer lo que dice un folleto religioso que asegura: los términos diablo y Satanás son inherentes a la naturaleza humana. Es decir, que va con el paquete, va con el ser humano. Y lo expresó un maestro de escuela dominical de Estados Unidos. Él se atrevió a decir: los hombres son los únicos diablos. Casi nada, ¿no? Bueno, pues con estos aliados podemos imaginarnos que el diablo pues pueda trabajar en la sombra y naturalmente entonces atacar a los desprevenidos con la influencia que él ejerce sobre el mundo. Bien, entonces, Alfonso, si te parece, vamos a ver las preguntas que tiene la gente en la calle sobre este tema, sobre el diablo. Me parece bien. Vamos allá. Buenos días. ¿A usted qué le gustaría saber sobre el diablo? Si es verdad que Lucifer es el diablo. A mí me gustaría saber quién le puso el nombre. Pues hombre, me gustaría saber cómo es posible que haya podido gobernar el mundo, la Biblia cómo lo dice que se haya podido gobernar el mundo, el diablo o Lucifer o como se quiera llamar. ¿A ti qué te gustaría saber sobre el diablo? Bueno, pues a mí realmente me pregunto si pasa desapercibido, si se puede ver, si tiene presencia o por el contrario, pues no se puede ver. ¿Qué te parece, Alfonso? Bueno, las preguntas están basadas más en curiosidades que en preocupación por parte de la gente, y eso cuadra con lo que es la realidad de lo que la sociedad humana piensa acerca del diablo. Pero esto plantea un serio problema a las personas que afirman que son creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué comentas eso? Bueno, porque Jesús hizo una advertencia en el Evangelio de Juan 8, 41 y 44, ya sabes que nos gusta citar de la Biblia, que luego las personas puedan verificarlo. Jesús hizo esto a personas creyentes. Él les dijo: ustedes hacen las obras de su padre. Y le dijeron ellos: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un solo padre, Dios. Y entonces Jesús le contestó: ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió, y añadió: y es mentiroso y el padre de la mentira. Queremos resaltar el hecho de que se lo estaba diciendo a personas creyentes que seguramente no pensaban que el diablo fuera su padre. ¿Cómo puede uno hacerse hijo del diablo? Pues no podemos imaginarnos la idea de que uno haga un pacto con el diablo. La gran mayoría de las personas eso no lo haría o no lo hace. La cuestión es que, como dijo Jesús y señaló, bueno, si hacemos las obras o los deseos de Él, pues nos estamos haciendo colaboradores o hijos de Él. Y luego, pues bueno, a medida que estos religiosos difundían falsedades, pues Él es el padre de la mentira. De modo que también por eso se hacían hijos del diablo. Bueno, pues esto es para alentarnos a todos nosotros, porque de esta manera también podríamos llegar a ser hijos del diablo sin saberlo, que esto es muy importante hacerlo notar. Bueno, en la calle nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que un señor que aparecía en silla de ruedas, además estaba curiosamente cerca de una iglesia. Nuestros compañeros se han ido cerca de una iglesia, y este señor comentaba, la pregunta que le hacía es: ¿quién le puso el nombre, ¿no? Bueno, el nombre que el diablo pudiera tener en sus orígenes no lo dice la Escritura, pero el Satanás, el diablo, es un nombre que le viene sobrevenido, es decir, se le llama por lo que él es o por lo que él hace. Diablo significa mentiroso, difamador, y Satanás significa un resistidor, uno que está en oposición a Dios. Pues por lo tanto es Satanás, un opositor, y diablo porque es un difamador, un mentiroso. Bueno, pues este es el nombre, y la Escritura a veces usa la expresión el llamado, pues de esta manera. ¿Por qué? Por lo que él es. O sea, por lo que él hace. Exacto. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué sería más correcto? ¿Satán o Satanás?
Bueno, si nos estamos refiriendo al diablo, deberíamos de decir Satanás. Satanás. Sí, porque la expresión Satán en realidad solo significa una persona que resiste, o incluso un ángel viene en la Biblia, que no tiene que ser mala necesariamente. O sea, Satán se usa como un resistidor, alguien que se opone a algo, pero cualquier persona podría hacerlo. Yo voy a citar 2 ejemplos para ver que esto es así. Por ejemplo, en Números 22:32 habla de un ángel de Dios que, bueno, se hizo Satán en el cuadro en que ahora vamos a leer. Dice que entonces el ángel de Jehová le dijo a Balaán: porque has golpeado a tu asna 3 veces. Mira, yo he salido para oponer resistencia. Bueno, en esta palabra resistencia bien hubiera podido ir la frase o la palabra Satán. Satán. Y era un ángel de Dios. Ajá. Vamos ahora a coger el caso de un humano. En 1 de Reyes 5:4, Salomón, que su padre David quería haber hecho el templo, pero no pudo, pero se le permitió a Salomón hacerlo. Entonces él reconoce que, bueno, no había Satán que le impidiera hacerlo, un resistidor. Vamos a leerlo. Y ahora Jehová mi Dios, dice Salomón, me ha dado descanso todo en derredor y no hay resistidor a ese proyecto. En esta palabra resistidor pudiera ir Satán. Satán igual. De modo que Satán no define al diablo. Es una palabra que significa resistidor. Tendríamos que poner el artículo definido Satanás para que ahora sí, cuando se dice Satanás, estamos hablando del diablo. Ajá. Muy bien, pues se me ha quedado bastante claro esto, ¿eh? No, La me verdad alegro, que me como alegro todo, mucho, me alegro como todo. mucho. Bueno, entonces también he escuchado que se le llama Belcebú, ¿no? Bueno, Belcebú es una expresión, en realidad significa, yo creo que es una degeneración, probablemente una alteración de la palabra Baal-Zebú, y significa el dueño de las moscas. Ajá. Esta expresión Belcebú significa el dueño de las moscas. Esta expresión, por supuesto peyorativa, la usaron los líderes religiosos y vamos a leer en qué contexto en Mateo capítulo 12, versículo 22, leeremos el 24 y también el 26. Dice que entonces le trajeron un endemoniado a Jesús, una persona que estaba ciega, muda, y dice que Jesús lo curó, es decir, expulsó al demonio de esta criatura, de esta persona. Bueno, esto para los creyentes, como vemos, lo que hizo Jesús ahí no es para tomarlo a broma. Una persona estaba poseída por el diablo. Claro. Claro, si uno no cree en Jesús ni cree en la Biblia, pues entonces nos quedamos como estamos. Pero si uno cree esto, se da cuenta que hay ahí un individuo que poseyó a una persona. Ahora, cuando los fariseos oyeron cómo la gente decía que había expulsado al demonio, entonces los fariseos quisieron quitarle mérito a la cosa. Y dice el versículo 24, al oír esto, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, el gobernante de los demonios. Así que Belcebú, los fariseos lo usaron como el título de este es el gobernante de los demonios. Así que ese es el carácter que se le da a la expresión. Pero es muy interesante cómo contestó Jesús cuando vio cómo discernían aquellos hombres sobre esto. Él dice en el 26, ahora, ¿quién es Belcebú? Pues él lo aclara, porque Jesús dijo, si Satanás expulsa a Satanás, ha llegado a estar dividido contra sí mismo. O sea que Belcebú, en palabras de Jesús, se referían a Satanás, ¿verdad? O sea, yo creo que ellos también pensaban en Satanás porque era el gobernante de los demonios. Pero tenemos el testimonio de nuestro Señor que Él dijo, si Satanás, es decir, si el demonio expulsa a los demonios o Satanás expulsa a los demonios, está en contra de sí mismo, ¿no? Claro. Así que razona de esa manera. Está claro que el diablo, y esta frase es muy importante, no es la personalización del mal, sino que son individuos, los demonios, y Satanás mismo el que los gobierna. Bueno, pues bien clarito una vez más. En la calle, otra señora, como hemos podido comprobar, preguntaba si es verdad que Lucifer es el diablo. Lucifer,
Bueno, a esta señora que hace una pregunta interesante, porque por otro lado también es verdad que está muy extendido esto de que Lucifer sea el diablo, sí. Pero las Escrituras muestran que no se refiere al diablo. Esta expresión lo usa la Biblia para referirse al rey de Babilonia y también por ende a su dinastía. El rey de Babilonia construyó los jardines colgantes, en fin, él era un iluminador del mundo, así él pensaba de sí mismo, ¿no? Y eso, la expresión es el resplandeciente, él se hacía el resplandeciente. Bueno, una traducción de la Biblia, la Vulgata latina, tradujo por resplandeciente Lucifer, pero no se refería al diablo. Claro, tenemos que hacer una observación, y es que mientras no es un nombre para el diablo, es verdad que Lucifer sí le aplica a Satanás. ¿Por qué? Bueno, pues porque él también es uno que dice que está iluminado, ¿no? De hecho, si leemos en segunda carta a los Corintios, veremos que él se exhibe como el resplandeciente. En segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14, y bueno, hablando a cristianos falsos, cristianos que pensaban pero eran falsos, aquí dice la Escritura, porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. Y esto, pues hoy día sucede, es decir, personas que se levantan, se ponen delante de otros, se sientan en la cátedra de Moisés y dice, yo soy el resplandeciente, venid a mí, ¿no? Claro. Y mucha gente los sigue. Claro. Pero naturalmente ahora la expresión que usa el apóstol Pablo dice, pues no es maravilla que estas personas hagan eso. Dice, y no es maravilla porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. Así, en este sentido, de transformarse el diablo en un ángel de luz, pues es también que se hace el resplandeciente. Claro. De modo que el significado de Lucifer podría aplicarle, pero no es un nombre para el diablo. Pues vamos a hacer una cosa, Alfonso, si lo ves a bien. Vamos a ir a un corte publicitario y después vamos a ver un vídeo que ilustra muy bien el tema del que estamos hablando. ¿Te parece? Muy bien, me parece. Vamos allá. Fabricación a medida. Grandes descuentos. Financiación sin interés. Primeras marcas. Atención personalizada.
todos los estilos. Decoradores profesionales. Últimas tendencias. Diseño decorativo en 3D. Home and Factory, de la fábrica a tu casa. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Pues después de este corte publicitario y por supuesto desde aquí, una vez más, os recordamos desde el Hotel Westin Palace, en Plaza de las Cortes, en el número 7, y como no, en vuestro canal Se Buscan Locos por la Cordura, o también a través, mejor dicho, de vuestro canal Se Buscan Locos por la Cordura, en YouTube, pues seguimos con Alfonso Alonso Manzanal tratando este tema, que es un tema pues que la verdad me está gustando muchísimo. Porque me estoy enterando de muchas cosas. Me alegro. Como es. Esperemos que a la audiencia también le esté gustando. Seguro que sí. Oye, si te parece, como comentábamos antes, si te parece bien, vamos a ver un vídeo que ilustra muy bien este tema del que estamos hablando, ¿no? Muy bien, me parece bien. Pues vamos a verlo. En cuanto aprendemos a hablar, comenzamos a hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos? A fin de hallar respuestas, hemos hecho hasta lo imposible. Y hoy sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Pero hay preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la muerte que parecen no tener respuesta. ¿Habrá alguna manera de contestarlas? ¿Y si resulta que las respuestas siempre han estado ahí, en la Biblia? Mucha gente dice que la Biblia está llena de cuentos y leyendas, o que es un libro anticuado, o demasiado difícil de entender. Pero, ¿es eso cierto? ¿Será verdad lo que la gente afirma sobre la Biblia? Por ejemplo, la gente cree que la Biblia dice que Dios controla el mundo. Pero, ¿tiene eso algún sentido? Este mundo es un desastre. Por todas partes vemos dolor y sufrimiento, enfermedades y muerte, pobreza y destrucción. ¿Puede un Dios de amor ser el responsable de todo esto? La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. La Biblia dice
que el mundo entero está bajo el control del maligno. Un ser invisible, poderoso y malvado es quien maneja este mundo lleno de odio y maldad. Por eso, sin importar cuánto nos esforcemos, no conseguimos resolver los problemas del mundo. Pero hay buenas noticias. La Biblia promete un futuro mucho mejor. Nos explica por qué están las cosas tan mal, cómo Dios las arreglará y qué podemos hacer mientras tanto. Millones de personas de todo el mundo han descubierto en la Biblia las respuestas a las preguntas más importantes. ¿Le gustaría descubrirlas a usted también? Los testigos de Jehová estarían encantados de ayudarle. Solicite un curso bíblico en nuestro sitio de internet y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted. Bien, Alfonso, después de ver este vídeo, que es una maravilla, hay una pregunta que te quiero hacer, que además aparece ahí, ¿no? ¿Por qué puede el diablo controlar el mundo? Bueno, el diablo puede controlar el mundo porque el mundo es suyo. Cuando decimos mundo no nos referimos al cosmos, la Tierra, sino el montaje del sistema de cosas que hay sobre la Tierra. Los gobiernos, en fin, todo lo que envuelve la vida social de esta Tierra, pues está controlada, como se ha dicho ahí, por el maligno, por el diablo, y es suyo. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este sistema de cosas. Y insistimos que lo dice la Biblia, no es la opinión de un humano o mía o de otro, sino esto es lo que dice la Escritura. Y luego después, en 1 de Juan 5:19, dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo. O sea, la Biblia es directa hablando de esto. Si a la Biblia no le damos la seriedad y el respeto que merece, que por cierto, toda persona es libre de hacer lo que le parezca, ¿no? Creer o no creer, pero si confiamos en la Biblia o creemos que es la palabra de Dios, está claro, es el Dios del sistema de cosas y el mundo entero yace en el poder del inicuo. Y eso explicaría, bueno, pues cómo están las cosas en la tierra. Esto no puede estar gobernado por Dios. Es como el Padre Nuestro dice, ¿verdad? Para que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Claro, lo que se está haciendo ahora no es la voluntad de Dios. Este mundo es un desastre. Bueno, pues eso cuadra con el hecho de que tiene un Dios y también un gobernante bajo cuyo, bueno, que yace bajo él, pues todo cuanto se desarrolla en la tierra. Vamos a ver un ejemplo de la manipulación para los que no, en fin, esto no termina de entrarles que pueda haber un diablo. A veces hasta entre los que estamos aquí alguno podría ser. Claro, se puede. La idea es que vamos a ver cómo él manipula las cosas y cómo controla a la sociedad humana. Uno de los días más importantes o sagrados del satanismo es la Noche de Brujas, llamado también Halloween. No sé si lo he pronunciado bien. No, desde luego te he entendido perfectamente. Bien, esta es la idea, Halloween, porque sí. no puedo decir que tengo un mal inglés porque es que no tengo inglés. Pero Halloween, bueno, esta fiesta con sus hechiceras, porque es la Noche de Brujas, los duendes y grotescos adornos, pues celebran el 31 de octubre, que esa noche los demonios son sueltos. O sea, lo que nos viene de antaño, pues es que se celebra eso, que esa noche pues los malignos andan por la tierra con libertad. Cuando los niños en la actualidad se visten de fantasmas y brujas y van casa por casa y van amenazando que cometerán una travesura si no les haces un regalito, usan una expresión que es el trato o truco. Trato o truco. Que, dando a entender que si no me lo das, yo aquí hago alguna cosa. Pues tenemos que decir que, sin saberlo,
Ni ellos ni los padres, claro, ni los niños ni los padres, pero están perpetuando uno de los días más satánicos que existen sobre la tierra. Es muy curioso que tan solo hace 10 años aquí en España esto casi ni se conocía. Es cierto. Pero ahora todo el mundo está volcado. Está en pleno auge. Y la pregunta es, y luego cuando he dicho grotescos, pues es que los hemos visto con sangre en la boca, vestidos de aquella manera que invoca, ¿no?, esas cosas que tienen que ver con el diablo. Otro ejemplo es en Madrid, España. Aquí, en el Parque del Retiro, junto a Rosaleda, pues tenemos un monumento dedicado al diablo. Al ángel caído. Llamado aquí el ángel caído. Sí, sí, es cierto. Pues este es un monumento dedicado al diablo. Además se está viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, pues nos podemos imaginar que esto de que no hay así de fácil, lo que sí se nota es su influencia. La escritura también es clara. Aún todavía voy a añadir algo. Si nos parece, en fin, que es una cosa folclórica, resulta que por casualidad encontré en el diario El Mundo del 30 de octubre, bueno, lo he encontrado hace poquito investigando sobre esto, pero apareció el 30 de octubre de este año, 2017, creo que era el periódico digital, pues anunciaba que el 31 de octubre se celebraría una procesión desde fantasmagórica, decía él, fantasmagórica, desde un teatro de Madrid hasta al monumento del diablo. La fuente está. Y claro, uno se pregunta ¿para qué? Bueno, pues para realizar una ofrenda al diablo. Se hizo una ofrenda floral y hubo quien hizo ahí un discurso del ensalzamiento de esta criatura. Bueno, si se estaba viendo, podemos ver que este monumento pues tiene por el brazo serpientes, en el pie del monumento hay dragones, sí, para identificar claramente de quién estamos hablando. Es del sujeto que señala la Biblia, el que es llamado, la serpiente original, el dragón, es Satanás, el diablo. Bueno, ¿alguien duda del éxito que el diablo tiene en lograr que sin saberlo las personas celebren sus cosas, las acepte? Bueno, pues yo creo que no. Está bastante claro, la verdad. Y decimos sin saberlo, pero debo de decir que no será desde esta noche si ven este programa. Quiero decir que cuando se presente el 31 de octubre del año que viene, pues quizá piensen en que se ha dicho que esto es celebrar algo que el diablo propone. Claro, cada persona es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, pero por lo menos que se haga con conocimiento. Porque, como insisto, la mayoría de las personas es que esto no lo saben, no saben que tiene esas raíces donde se fundamenta la celebración. Bueno, pues que todo el mundo sepa que la astrología, la magia, la brujería y la adivinación son trampas que usa el diablo para engañar y someter a las personas, es decir, a la gente en general. Bueno, pero como dices, la gente no tiene ni idea del diablo, ¿no? Bueno, dicho así, ni idea, yo creo que sí, que la humanidad entera, en general, conoce al diablo. Otra cosa es que se le tome en serio o pueda significar algo para ellos. Y vamos a demostrarlo. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de que el diablo tuvo conversaciones con Eva y la engañó para que comiera de aquel fruto? Claro. Dime a alguien que no lo sepa. Casi todo el mundo sabe eso. Casi todo el mundo. Pero aquello fue una criatura angelical que se rebeló contra Dios y se hizo diablo y Satanás, porque mintió y se resistió a Dios. Se puso en oposición a Dios. Es interesante que esta criatura dijo a Eva, para engañarla, que no moriría. Pero Dios le había dicho que si comía de aquel fruto, que por cierto no era suyo, no era de Eva, tuvo que robarlo, porque Dios le dijo, te doy todos los árboles que hay aquí, todos podéis comerlos, a Adán y a Eva, pero de este no. O sea, al decir de este no, quería decir que este no se lo había dado a él, a ella.
ni a él tampoco. De modo que Dios dijo, no es que luego iba a venirle un castigo, sino que ya le avisó lo que le ocurriría. Si comes del fruto, morirás. Pues el diablo, ¿qué dijo? Que no moriría. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Pues en realidad pasó que envejeció y murió. Y murió. Bueno, tenemos que hablar en plural. Envejecieron y murieron a causa de ese pecado. Bueno, esto es una evidencia de que la gente conoce estos pasajes, pues ahí hay una conversación de este individuo con la primera pareja humana. En Job, ¿quién no conoce a Job por su paciencia? ¿No? Todo el mundo habla de su paciencia, ¿no? Sí, sí. A veces se le llama el santo Job, ¿no? Por la paciencia que mostró. Bueno, pues lo que hizo el diablo con Job es fruto de una conversación que tuvo con Dios. Dios reparó en la integridad de Job y Satanás dijo, quítale todo lo que tiene, verás si no te repudia. Y Dios no puso a prueba a Job, pero permitió que el diablo lo hiciera. Bueno, nos quedamos con esta idea de que este sujeto, la Biblia lo señala como alguien que hizo esto. Le quitó todo, incluidos los hijos, y él no retiró su integridad. La idea es que demostró que el diablo es el padre de la mentira, un mentiroso, porque él no retiró su integridad. Pero ahora el diablo vuelve a hablar con Dios, eso estando en los cielos, habla con Dios y le dice que si permite que Job le toque en su propia carne, entonces la cosa iba a ser diferente, porque el hombre ahí repudiaría a Dios antes de que esto ocurriera. Voy a decir las palabras que usó. Y lo que le dijo es, todo lo que el hombre tiene lo dará en interés de su alma. Voy a hacer notar una cosa, no dijo Job, sino todo lo que el hombre tiene. Aquí estamos envueltos todos, o estar de parte de Dios o del diablo. O sea, cuando él dice todo lo que el hombre tiene, ahí engloba lógicamente a todos el los hombre, hombres. el género humano, el hombre, ahora ya cuestionó, Job, bueno, con Job ya lo hizo la primera, pero ahora incluyó a la humanidad porque dijo todo lo que el hombre tiene, cualquier ser humano, pues va a entregar piel en interés de piel y va a repudiarte. Bueno, pues en el caso de Job mintió, porque Job dijo que aunque expire, no retiraré de mí mi integridad. Y luego hay otro detalle en Judas, es una cartita que hay antes de Revelación, que es muy pequeñita. En el versículo 9 dice que Satanás, el diablo, disputó con Miguel, el arcángel, acerca de el difunto Moisés, es decir, del cuerpo del difunto Moisés. ¿Para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés cuando murió? Pues seguramente para entregárselo a los israelitas y que practicaran pues idolatría. Para adorarlo, ¿no? Claro, o como ahora se lleva el tener un trozo del cuerpo y venerarlo, hacer estas cosas, pero no tenía derecho a coger ese cuerpo y dice que Miguel en los cielos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí se llamaba Miguel, que significa ¿quién es como Jehová? Bueno, Miguel en los cielos es Jesucristo. Exacto. Ajá. Y luego voy a decir un detalle, porque lo he visto hasta una película, no sé si la semana pasada o esta semana. Se tiene la inercia, y la cristiandad también a veces lo dice, que Gabriel, el ángel Gabriel, es el arcángel, pero eso es falso. Y si es falso, proviene del padre de la mentira. Claro. Claro. Solo hay un arcángel y este es Miguel, o Jesucristo en los cielos. Y por último, pues otra cosa, dime si es famosa o no, las tentaciones que tuvo Jesús después de un largo ayuno. Él se va al desierto y ahora se le presenta allí el diablo y hace 3 tentaciones. Pero estas conversaciones, ¿con quién eran? Bueno, las iglesias de la cristiandad dicen que el diablo es una personificación del mal y que lo tenemos dentro. La pregunta es, ¿estaba el mal en Jesús? Imposible. Él era sin pecado. Imposible. De modo que había ahí un sujeto, una persona que estaba tentando. Eso es. Bueno, es curioso que la tercera tentación, pues el diablo da la cara, dice quién es
y qué es lo que hace. Voy a recordarlo. Dice que el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, es decir, todos los gobiernos de la tierra. Y le dijo, todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Un solo acto. Y le daría todos los reinos del mundo y su gloria. La pregunta aquí que cabe es, ¿por qué pudo ofrecerle el diablo a Jesús los reinos? Porque le pertenecía. Porque eran suyos. Claro, si no, ¿cómo Jesús le hubiera dicho, ¿pero qué me ofreces si esto no es tuyo? Vaya tentación, ¿no? Eran suyos. Claro, ahora podemos entender que si las cosas van tan mal como hemos visto en el vídeo, en realidad es porque quien mueve los hilos es el diablo. Pues se ha quedado muy claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte publicitario una vez más, y seguimos aprendiendo más cosas lo tenemos bien claro hasta ahora, de este ser que es el diablo. Muy bien. Vamos a ese corte publicitario. Adelante. Y seguimos. Fabricación a medida. Grandes descuentos. Financiación sin interés. Primeras marcas. Atención personalizada. Todos los estilos. Decoradores profesionales. Últimas tendencias. Diseño decorativo en 3D. Home and Factory, de la fábrica a tu casa.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro. Dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Alfonso, vuelvo a repetir, disfrutando mucho con esta conversación, estoy aprendiendo mucho y estoy seguro que también los telespectadores que están viendo el programa también están aprendiendo mucho sobre este ser, Satanás, el diablo, es lo correcto, ¿no? Pero después de todo lo que nos estás contando, pues... Sí, yo querría un poquito explicar la influencia del diablo, como es tan notoria, que, por ejemplo, nunca querríamos estar por ignorancia debajo del poder del diablo. Recordamos que al principio dijimos que cuando hacemos las obras que a él le gustan, de alguna manera uno se hace hijo del diablo. Ajá. Uno permite que él domine la situación y los hilos, ¿no? Aparecerá un titular de prensa que dice, y esto es un titular de prensa, creo que se origina en Argentina, y dice si la gente o no tiene en mente al diablo. Dice, Hitler fue elegido por el diablo. Este artículo, que es un poco extenso, porque analiza un poco la psiquis de este hombre, de su manera de hacer, lo que habló, lo que dijo, es Norman Mailer. Y por otro lado, Hitler sabía que algo sobrenatural estaba pesando sobre su vida, dirigiéndole. Yo he traído aquí una declaración que hizo Hitler, lo declaró el 8 de abril de 1938, y dice, creo que fue la voluntad de Dios la que me envió aquí, a Alemania, a un joven para que creciera y se desarrollara con el fin de ser el jefe de la nación y devolver su patria al Reich. Bueno, él ahora reconoce lo siguiente. Hay un orden superior, nosotros no somos más que sus servidores, lo que se consumó en 3 días no puede ser considerado sino el deseo y la voluntad de esa providencia. Bien clarito, ¿no? Bien claro. Yo voy a apostillar, les aseguro que no estaba hablando de Jehová, del Padre de Jesucristo, de Dios, no estaba hablando de eso. De modo que seguramente, sin saberlo también, estaba hablando del Dios de este sistema de cosas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues por lo que resultó, lo que hizo y en qué terminó todo aquello. Así que la pregunta es que si el mundo entero está en un caos, ya sabe la audiencia por qué. Porque hay un gobernante de este mundo que es el diablo. ¿Pueden tomarse la broma? Bueno, pues que se lo tomen a broma. ¿Puede decir yo no creo? Pues que se lo... Pero ahí está el testimonio de, yo quiero decir aquí en favor de los gobernantes humanos, que todos ellos querrían que funcionaran sus proyectos y la manera de gobernar. Claro, seguro lógica. Que la intención es buena, que yo sea conocido porque he dado trabajo, porque todo el mundo ha vivido feliz, pero eso no lo logra nadie. ¿Por qué? Porque el diablo divide y hace sufrir. Y así está el mundo entero. O sea, un poco como decía el vídeo, ¿no?, que hemos visto hace un rato, que por mucho que se esfuercen, aunque quieren hacer cosas buenas, no lo consiguen. Exacto. ¿Por qué? Porque él es el gobernante de este mundo. Bueno, pues hemos visto antes, ¿recuerdas? En una de esas preguntas que nuestros compañeros recogían en la calle, pues a un señor de mediana edad, que recuerdo que preguntaba cómo es posible que controle, me parece muy buena esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que controle el mundo sin que el mundo se entere? O sea, ¿cómo él pasa desapercibido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decía este hombre de mediana edad. Sí. Claro, algo tiene que haber más, porque es tan evidente, bueno, todo lo que hemos narrado, este sujeto, el diablo, está presente en la vida de la sociedad humana.
de modo que tiene que haber algo más, pero la Biblia lo explica. Si leemos en la segunda carta a los Corintios, explica la razón, capítulo 4, versículo 4. Ahí dice, entre quienes el Dios de este sistema de cosas ha cegado la mente de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Interesante, ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Y quiénes son estos incrédulos? Bueno, pues todo aquel, empezando porque no cree en el diablo. Claro. O sea, es evidente que es incrédulo en ese sentido. Pero no lo percibe, no lo ve. No es que estén ciegos, están cegados. Tienen ojos, pero no ven. Claro, son incrédulos porque las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es el reino de Dios, las buenas nuevas del reino, pues tampoco ejercen fe en eso, son incrédulos. Creen que eso no existe. Bueno, pues eso les coloca en una posición muy desfavorable bajo el control del diablo. Y por último, en este texto solamente, dice Cristo que es la imagen de Dios. Pues los incrédulos, muchos de ellos, de Dios no quieren saber nada. Pero Jesús es la imagen de Dios. Jesús no es Dios. Jesús es la imagen de su Padre. De modo que si uno tiene una foto y luego el sujeto, es decir, una foto de mi esposa y aquí está mi esposa, nunca la foto será mi esposa. Esto es una imagen. Claro. Bueno, pues ¿sabes qué han hecho, no? Pues han borrado al Padre de la adoración, en fin, en general, ni siquiera los que creen en la Biblia. Han raspado en la Biblia unas 7.000 veces para quitar su nombre, el nombre Jehová, unas 7.000 veces raspando para quitar el nombre. Y luego han tenido que tomarse la molestia de que donde ponía Jehová, ahora tienen que poner Señor o Dios. Y Señor lo pone con mayúscula, porque explican en un rinconcito por ahí que donde pone Señor con mayúscula tenía que poner Jehová, pero han puesto esto. Bueno, Casiodoro de Reina, que en 1569 hizo la primera traducción de la Biblia al español, en un prólogo dice que con eso él puso Jehová y dice que si él lo ha puesto es porque estaba en los escritos antiguos. Dice, y los que hacen esto, que ya había costumbre entonces, pues dice, cometen dos pecados. La Biblia dice, no añadirás y no quitarás nada. Dice, pues los que hacen esto quitan, han añadido el nombre y añaden. Y ahora han añadido otra palabra que no estaba en la Biblia, sea Señor o sea Dios. De modo que los incrédulos pues están, pues eso, yo si quieres te voy a hacer un despliegue de la realidad del diablo en este mundo. Sí. Por ejemplo, están cegados, no que pase inadvertido, es que están cegados. El diablo tiene exorcistas por todo el mundo. Esto no lo estoy inventando, exorcistas. Tiene videntes. Hay librerías por todo el mundo que son especialistas en el ocultismo, es decir, en lo que tiene que ver con el diablo. Muchas películas, nunca falta una en la cartelera que no se refiere al diablo o a las cosas ocultas del diablo. Y por cierto, con mucho éxito. Pero esa presencia está ahí y todo el mundo lo ve. Bueno, tiene adoradores con sus sacrificios satánicos, tiene médiums espiritistas y por último tiene su lugar en la prensa. Yo cuando era joven me asombraba de ver que una revista, sea semanal, diario o mensual, tenían que llevar el horóscopo. Ya. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que se ponían de acuerdo para poner, era tan valioso. No, es que el que domina los hilos, pues eso está inundado. ¿No lo vemos? Pues como decimos, dice la Escritura, cegados. Bueno, vamos a seguir porque nos queda poco tiempo, pero hay otra pregunta de las que hemos visto. Era un señor mayor que preguntaba, ¿dice la Biblia cómo el diablo llegó a gobernar el mundo? Sí, claro. ¿Sí?
cómo llegó a gobernar el mundo. Es verdad, la pregunta de luego es interesante, porque lo que estamos diciendo ocurre en los cielos, pero cómo ahora esto está funcionando aquí en la tierra. Pues en Revelación o Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9 y 12, hace una descripción de lo que ha pasado con él y contesta la pregunta de este señor mayor. De modo, dice la Biblia, que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada, fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él, los demonios. Ahora, lo que dice aquí Revelación o Apocalipsis es increíble, porque dice, a causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Claro, han echado a los delincuentes de ahí arriba, pero dice, ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Así que esta es la respuesta que le damos a ese señor. Fue arrojado a la tierra y eso es lo que está haciendo, gobernando aquí. ¿Y esto cuándo ocurriría, Alfonso? Pues eso ocurriría en 1914. Esta pregunta se la hicieron a Jesús directamente, directamente los discípulos. Así, tratando de ir un poquito deprisa para abarcar estos versículos, le preguntaron a Jesús en Mateo 24, versículos 3 y 4, que estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? En contestación Jesús dijo, estaban hablando de cuál será la señal de tu presencia, porque él estaría en el cielo. Jesús ya no le veríamos físicamente, pero habría una señal, y ahora Jesús contesta, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Esto es en el Evangelio de Mateo. Así que Jesús señaló con esto a 1914. Alguien podría decir que siempre ha habido guerras, pero no cuadraba con la descripción que da Jesús. ¿Por qué? Porque en el pasado uno conquistaba el mundo. Era una potencia, Grecia, en su día Medio Persia, conquistaba todo. En su día Roma, uno contra todos. Pero Jesús no dijo uno contra todos, dijo, se levantará como señal nación contra nación y reino contra reino. Si cogemos a un muchacho que esté en el instituto y le preguntamos ¿cuándo ocurrió eso de guerra de una nación contra otra y reino contra reino? Y va a decir, hombre, eso es la Primera Guerra Mundial. Claro. 1914. Y a lo mejor lo cuestiona, dice, no, hombre, no, esto no. No, por algo se llama Primera Guerra Mundial. Esto es definitivo. Alguien podría decir, no, pero si esto, bueno, es tu opinión o la de otro, pero la historia dice que la Primera Guerra Mundial ocurrió fue en 1914. Entonces no la hubo antes. Claro. Esta es la idea. Entonces, ¿cómo sería la sociedad humana que habría en este tiempo, que dijo Jesús, en 1914 en adelante? Esto es como leer el periódico de esta mañana. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos. Esta característica, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural. Esto en otras traducciones pone sin tener cariño de familia, ese cariño que nace con el seno de la familia. Que lo estamos viviendo. Pues sin tener cariño natural vemos que padres degollan a sus hijos, por desgracia, o los tiran a la basura. Sí, sí. Esto es terrible, pero esto estaba anunciado en la Biblia. O no dispuestos a ningún acuerdo. Esto nos suena. Y también testarudos, hinchados de orgullo, bueno, amadores de placeres más bien que amadores de Dios. El gobierno del diablo solo causa dolor, división y por extensión muerte. Así es. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como conclusión yo diría que lo que podemos hacer es
yo recomiendo por lo menos estudiar las Escrituras, ver qué enseña la Biblia sobre estos temas y luego, después de investigar, tomar uno su decisión, ¿verdad? Estudiar la Biblia o incluso asistir a un salón del reino, a las reuniones, no le hacen a uno testigo de Jehová, no hay ningún compromiso. Tampoco cuesta nada, es gratis. Pero uno tiene que asegurarse de si estas cosas son así, para que pueda poner su vida, bueno, pues a salvo, no solo la suya, sino la de toda su familia, porque el diablo va a hacer que este mundo vaya finalmente a la destrucción que Jesús anunció como una gran tribulación. Así que, bueno, tampoco es para tenerle miedo, porque Jehová, si uno estudia y hace su voluntad, Él promete en Proverbios 18:10, el nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella corre el justo y se le da protección. Y la última reseña que haremos en esta entrevista es que también suministra la Biblia buenos ejemplos a seguir. En Hechos 19:19 dice lo que ocurrían con personas que adoraban al diablo y estaban en ese mundo. Dice, buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos, y calcularon en conjunto el precio de ellos, y hallaron que valían 50.000 monedas de plata, toda una fortuna. Así que lo que debemos hacer es hacer caso a Jehová cuando Él dice, sujétense por lo tanto a Dios, y Él huirá de ustedes. Bueno, entonces eso es lo que deberíamos de tratar de hacer, ¿no? Ese es el consejo, sujetarnos, como ha dicho, a Dios. Pues, de esa manera nos estaríamos oponiendo que lo oiga, ahora que se ha revelado esta información tan contundente para un tema tan puntual como este, pues analice estas cosas con la razón, no con posturas que uno no está dispuesto a moverse, sino con la razón. Y claro, tiene que investigar la Biblia, tiene que investigarla. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un verdadero placer. Una vez más por acompañarnos, por desvelarnos, nunca mejor dicho, quién es este ser del que estamos hablando. Ser que no es una condición de maldad, ni mucho menos, no, es un ser real que es Satanás, el diablo. Y además, no olviden que el diablo es como el monóxido de carbono. Es invisible, es altamente peligroso y su influencia es difícil de detectar. Así que esta característica que tiene el monóxido de carbono es justo la que exhibe el diablo con estos tres requisitos. Pues muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí pues en vuestro programa una vez más. Se buscan locos por la cordura. Chao.
Fabricación a medida. Grandes descuentos. Financiación sin interés. Primeras marcas. Atención personalizada. Todos los estilos. Decoradores profesionales. Últimas tendencias. Diseño decorativo en 3D. Home and Factory, de la fábrica a tu casa. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Gonna